Buenos días, tardes, noches, según cada uso horario, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a este podcast dirigido a todo público. El tema de esta ocasión es: ¿qué opinas del dinero o recursos destinados a la educación? ¿Sí llegan a tu escuela? En el foro tenemos como invitados a un estudiante de licenciatura en educación, el estudiante Alan Palma González, una madre de familia, la señora Saraí, y un miembro de la comunidad, al señor Antonio, y su servidor Adán Palma. Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación. Comenzaremos diciendo que es un tema polémico. Si tomamos en cuenta que cada que inicia un ciclo escolar pensamos en el gasto que se va a realizar. ¿Qué opina, señora Saraí, usted como madre de familia? ¿Va a iniciar un nuevo ciclo escolar y se vienen los gastos o no se vienen los gastos? Sí, pues yo creo que en cada ciclo escolar o cada inicio de curso los gastos son muchos, incluso para los papás que tienen 2 o 3 hijos en diferentes escuelas, en diferentes instituciones, pues sí, sí es un gasto fuerte el que se llega a hacer con cada niño en cada etapa de estudios. Muy bien, eso es muy cierto, creo que lo vemos a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, pero sobre todo creo que lo vemos a nivel familiar. Creo que cada que va a iniciar un ciclo corremos por los útiles escolares, corremos por los uniformes y a pensar en los pasajes, incluso de aquellas escuelas que nos quedan tan retirado. ¿Qué opinas, Alan, al respecto de esta situación? Si llega ese recurso a tu escuela, ese recurso destinado a la educación, o más bien, ustedes o tú conocías algo acerca de esto. Pues creo que como todos, cuando inicia un nuevo ciclo escolar, tanto para los padres como para uno como estudiante, suele ser pesado porque empiezas a pensar en colegiaturas, en gastos que vas a hacer, como lo comentabas, en pasajes. Y se supone que no debería de ser así porque la educación debería de ser, o por ley, por lo que conozco, se supone que es gratuita. Entonces, si es gratuita, ¿por qué tengo que estar pagando por esa educación? Bueno, efectivamente, yo tengo en lo particular unas niñas que en la escuela se les enseña precisamente el tercer artículo de nuestra Carta Magna, que dice que nuestra educación es laica, es gratuita, y exactamente cuando dices gratuita, piensas en algo que no te va a costar. Pero yo pienso también, y lo hemos visto, lo acabamos de decir, que cuando llega esa fecha, claro que se vienen los gastos. ¿Qué opina, señor Antonio? Desgraciadamente es muy desfavorable esto. ¿Por qué? Porque el gobierno dice una cosa y al parecer en las escuelas sucede otra cosa. Eh, lo acaban de decir ustedes que se vienen muchos gastos y los gastos eh, prácticamente la mayor parte corre por cuenta de los padres de familia, no por parte del gobierno. Se dan cuenta que, bueno, en una escuela va a existir cuota voluntaria, las famosísimas cuotas voluntarias, Sí. ¿lo han oído? Es algo que no puede, que no puede faltar. Pero también claro está que nosotros no le pagamos a un maestro, que nosotros no sabemos si el maestro tiene con qué dar su clase, si se trasladan desde lejos, si son vecinos. Entonces, ¿no será desconocimiento, Alan, acerca de eso? Tú como estudiante, supongo que tus expectativas y tu mente ya ha sido más abierta con respecto a esta situación. Claro está que cuando tú vas a una escuela y te das cuenta que hay recursos y que las escuelas no son iguales, que son distintas, puedes tú notar que sí hay un recurso que no pagan los padres de familia. O sea, no estoy defendiendo al gobierno.
aquí no vengo a defender al gobierno. Nuestra pregunta es, si llega a tu escuela y si hay un dinero destinado a la educación. Por lo que he visto en la escuela, sí hay un dinero destinado, pero siento que ofrecen o dan muy poco para lo que realmente se necesita. Es cierto que a lo mejor los maestros no los pagamos nosotros, a lo mejor las instalaciones como tal no las pagamos nosotros, pero es cierto que muchas veces hay mucha falta de recursos, que plumones, que pizarrones, que computadoras, incluso el mismo internet que se ocupa. Entonces se supone que hay recursos, pero esos recursos están muy limitados o son demasiado escasos. Estoy de acuerdo. Cuando vemos cifras acerca de estos recursos, lo puedo decir, quizás son alarmantes. O sea, una persona, si puedo llamarlo normal, o un trabajador de un jornalero, no sé, alguien del campo, o un trabajador de fábrica ganando el salario mínimo, aunque lo hayan subido estos últimos años, de cualquier manera no alcanza. Pero cuando vemos cifras, por ejemplo, que nos dice eh, el gobierno que el 8% del Producto Interno Bruto, que se ve reflejado en números reales, podemos decirlo así que podamos entender, 945.11 millones de pesos destinados a la educación. Es muchísimo dinero. Usted, Sí. señor Antonio, a su edad, no quiero decir que sea mayor, discúlpeme, pero pues es el mayor de aquí entre nosotros ahorita, ha vivido más, ha tenido experiencias, ha tenido un cambio a la escuela desde que usted ingresó, por ejemplo, a un salón de clases, a un aula, a la fecha. Hablemos ahora de su comunidad o las escuelas que usted ha pisado. En mi comunidad, si le soy sincero, ha sido muy lento el cambio, el progreso. Desconozco por qué esos recursos mencionados no llegan, no son, no son palpables, no se ven, en una palabra. ¿A dónde quedan? No lo sé, porque debería de reflejarse, ¿no? Pero por lo que su pregunta, no lo he visto. O sea, en los pocos años que llevo, pues no he visto un cambio significativo, sino que ha sido la mayor parte por participación de la misma sociedad, o sea, de los padres de familia, que, que participan en faenas, en trabajos y hasta en recursos para poder construir las instituciones. Fuera del aire, antes de que iniciáramos este foro, cuando se les hizo la invitación a venir, por ahí me comentaban que, señor Antonio, usted fue a un salón de clases, su hijo fue a ese mismo salón de clases y ahora sus nietos han ido a ese mismo salón de clases. A eso se refiere que no ha habido cambio, o sea, es el mismo salón, no se le ha hecho nada, sigue en condiciones deplorables. eh, Hay un cambio en la ciudad, en el pueblo donde usted vive. ¿Es cierto que sucede eso? Creo que ya le mencioné, mm, es cierto, ha habido cambios, pero muy lentos, o sea, no como se quisiera. Hay lugares que sí han habido apoyos y se ve reflejado. ¿Por qué? Porque las instituciones cuentan pues ya hasta con tecnología, con sí, computadoras, laboratorios, y lamentablemente en mi comunidad no hay nada de eso todavía. Señora Saraí, me contaba que, bueno, tiene un hijo mayor, tiene unas niñas también. ¿Cómo ha sido ese proceso de usted como madre de familia, de los gastos? ¿Han incrementado, han disminuido? ¿Se ha habido reflejado que el gobierno nos está ayudando? ¿O de plano estamos olvidados en el país? Quizá usted no conoce el país, pero sí el lugar donde vive. ¿Qué nos puede decir?
Pues mire, es cierto que, como mencionaba el señor Antonio hace rato, este, la misma, o usted lo dijo, que en la misma escuela que él estudió su hijo, está estudiando su nieto, y no ha habido cambios significativos, eso sí es cierto, porque si usted puede asistir a un aula de la escuela en donde asistimos nosotros, es el mismo piso de hace 20 años, el que está usando mi hija ahorita, el mismo piso, las mismas paredes, no ha habido un cambio. O sea, yo creo que cada edificio necesita un mantenimiento y en mi escuela no lo ha habido. Sigue el mismo edificio igual. Entonces no sé dónde quedan el apoyo que el gobierno según manda para las escuelas, porque en la escuela donde van mis hijos pues no se ve ese cambio. Quizás si llega, quizás no lo sabemos. También nosotros a lo mejor por desidia no vamos, investigamos y si el gobierno manda a nuestra escuela, pero no se ha habido ese cambio. Y sí, los gastos en mis hijos han aumentado porque las escuelas te piden la cooperación, la cuota voluntaria, y muchas veces pues muchos padres pues no lo dan, y con el poco recurso que se llega a juntar no se puede hacer mucho. Se arreglan baños, se arreglan chapas, se arreglan llaves, cosa que el gobierno no viene y hace, que nosotros como padres tenemos que hacer. En una escuela tiene que haber una sociedad de padres de familia, que son quienes van como que a llevar la voz de la comunidad o la voz del pueblo estudiantil al gobierno o a quien corresponda para hacer ese tipo de gestiones. Pero sí sabían ustedes que los directivos, hablando del director de una escuela o director de una escuela, son los principales gestores. Díganme, ustedes como padres de familia, ¿han tenido ese apoyo en su escuela? Me refiero a los directivos. Pues muchas veces no, o muy poco, porque ellos siempre se han enfocado solamente en el trabajo, en su trabajo como directores nada más, pero no se involucran más allá para ver que su escuela mejore, sino ellos solamente están cómodos en su escritorio, recibiendo un sueldo quizás, mandando desde ahí, pero nunca salen a ver para que arreglen sus aulas. Eso es un secreto a voces, como vulgarmente se dice, porque lo hemos visto, ¿no? Sí. Hay maestros que se presentan en el aula y no te dan nada, ni siquiera de lo que está en el plan de trabajo, pero eso sí tienen su trabajo y se les paga. Tampoco estoy... quiero que tomen en cuenta que no estoy atacando al gobierno, no estoy atacando al director, no estoy atacando al maestro, ni a ustedes como padres de familia, sino que estamos opinando si ese recurso, porque ya les acabo de decir, son 945 millones de pesos, el 8% del interno bruto destinado a la educación. Es un dinero que nunca vamos a ver nosotros como trabajadores. Y se supone que ese dinero es cada año, que Sí. el gobierno lo destina cada año, o cada cuánto cierto tiempo lo destina. Sí, cada año se da un presupuesto, se da un presupuesto anual, cada año, obviamente de recursos públicos destinados a la educación, pero comparado con otros países el 8% es muy poco. Ahora estamos viendo que si tú tienes ese recurso, pero no lo reclamas o no es reclamado por los padres de familia o por los directivos, pues nunca va a llegar. Ustedes como padres de familia lo han visto, pero tú, Alan, como estudiante, ¿has sufrido alguna carencia con respecto al tema económico? Porque nosotros como padres de familia o uno como maestro, puedo decir, bueno, pues hay un recurso, o yo ya trabajo y yo gano, pero el estudiante, tú estudiante, ¿te ha costado trabajo esa parte de la economía? Pues uno como estudiante creo que tiene esa dificultad y estoy seguro que más de uno va a pensar en lo mismo, pasó por lo mismo de lo que voy a decir, y es que llega un punto en la educación donde buscas ese apoyo del gobierno, que ves que el gobierno está mandando apoyos a comunidades, a personas mayores, a mamás, y tú dices, ok, está bien, pero uno como estudiante también lo necesita, y luego investigando lo poco que puedes investigar, y resulta que el gobierno está apoyando a personas que no trabajan con eso, y nosotros que estamos en busca de educación, no solamente yo como estudiante, sino también las personas como padres o madres de familia,
buscan ese apoyo y no lo obtienen. Entonces ahí es donde no sé si es por ignorancia nuestra o de plano el gobierno nos tiene olvidados. Porque es cierto, el apoyo se da, sí, en comunidades a lo mejor más céntricas, en ciudades, pero en pueblos, por ejemplo, del donde yo vengo, es muy poco lo que se ve de parte del gobierno, tanto para escuelas primaria, secundaria, preescolar, como para preparatorias, que sinceramente, o pensando con el dinero que se destina, es muy poco lo que se ve reflejado y hay muchas carencias que nosotros tenemos que estar solventando y a final de cuentas es un gasto extra que no deberíamos de estar haciendo. En México existen 255,000, aproximadamente 255,000 escuelas, de las cuales 21,000 son escuelas indígenas. Ustedes me platicaban también fuera del aire que ustedes son miembros de comunidades indígenas, son contemplados como miembros de comunidades indígenas, pero Alan nos acaba de decir, pero ¿qué crees? Que como indígenas, en lugar de que seamos vistos, como que somos más olvidados. Y tú mencionabas algo muy interesante. Hablabas del gobierno, hablabas de los famosos ninis, de ese apoyo que se le daba a los que ni estudian ni trabajan. O sea, tú como estudiante dependes totalmente del recurso de tus padres. O sea, gobierno solamente te pone la escuela y el maestro. Y si tú puedes llegar, qué bueno. Y si no, qué bueno. Exactamente es lo que pasa y o sea, es muy lamentable porque uno por más ganas que tenga de estudiar, por más ganas que tenga de seguir avanzando, a lo mejor lo decían luego en redes sociales, de ser de provecho para la comunidad, por falta de recursos terminamos limitándonos. Entonces, más que un crecimiento o a lo mejor para mi población, para mi pueblo que podía ayudarles, termina siendo un estancamiento donde todos los que salimos, no sé, a lo mejor de la prepa, no podemos seguir avanzando porque hay que trabajar para solventar gastos, hay que trabajar para si quieres estudiar. Y eso si te queda cerca, porque si no, ya no puedes hacer nada. Entonces, sí es mucha carencia, siento yo, para esos lugares que están más retirados de las zonas céntricas. Entonces estamos alejados de pensar que el artículo 3 de nuestra Constitución se esté aplicando. O sea, en letrado o escrito se oye bien, pero no se está llevando a cabo, señor Antonio. Pues una vez más, desgraciadamente, como que estamos fuera de contexto. ¿Por qué? Escuchando las cantidades tan Elevada. grandes, tan elevadas que se menciona, uno como padre familia, como sociedad de padres, va, hace una gestión y Instalaciones Educativa te pide tantos requisitos porque somos de la comunidad indígena y no nos ayuda, no nos apoya en este caso porque todo lo que piden no lo cubrimos, no tenemos esos requisitos que nos piden y nunca nos da el apoyo. Y simplemente nos cierra la puerta. Nos dan la puerta en la cara, como dicen, y no nos da, o sea, no tenemos ese apoyo de parte de ellos. ¿Cómo nos dijo que se llama su comunidad, señora Saraí? San Andrés Pascontitlán de la sección 7, pero fíjese, ahí usted nos hizo la pregunta, si llega a tu escuela el recurso. Yo conozco una escuela que lleva trabajando 20 años y nada más gobierno nunca le ha podido venir a hacer un aula. Los papás se tuvieron que organizar para que en cooperación, en colectas y cosas así, ellos pudieron construir una escuela que se llama Escuela de Educación Indígena, son para niños más pequeños, y simplemente gobierno, fuimos y tocamos puertas y todos y nada, que porque no pertenecíamos, que porque no éramos, que porque no cumplíamos requisitos, y eso siempre ha sido el cuento de todos. Entonces yo no sé dónde queda ese recurso que según gobierno destina a la educación. Me estaba mencionando que esa escuelita, bueno, lleva muchos años. Su hijo mayor estudió ahí, sus Sí. hijas que están ahora en la primaria o en la secundaria estudiaron ahí. Sí. Y así como vamos, no quiero decirlo, sus nietos seguramente estudiaron ahí y Claro. no tienen un aula. Y no tienen un aula. Porque el gobierno simplemente no le da prioridad a esas escuelas, nos los han dicho. Y somos de aquí, se supone que
la población indígena tiene prioridad en todos los estados, en todos lados, pero nosotros no. Entonces, pues esa es mi pregunta, ¿dónde queda el recurso que el gobierno según destina a las escuelas? Pues según datos registrados es que aproximadamente el 61% de ese recurso está destinado precisamente a la educación básica. Ya la otra, por ejemplo, el 14% a la media superior y el 16.6% a la superior. Son cifras aproximadas, pero saquemos conclusiones. El señor Antonio lo acaba de decir, son cifras grandes, son cifras altas. Yo también reflexiono y pienso, quizás si somos mucha población, quizá no alcanza, o quizá la misma sociedad tampoco se pone. Usted me ha dicho, nosotros nos pusimos de acuerdo para que esta escuela siga y el gobierno aún así no hace nada. Usted podría mandarle un mensaje al gobierno de la República, quizá a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con respecto a esta escuela. Díganos cómo se llama, dónde está ubicada y menciónenos nuevamente cuántos años lleva esta escuela funcionando. Me decía usted que con una sola maestra, por tantos años. Sí es indispensable quizás revisar todos los rincones del país, todo México, todos nuestros estados, pero pues hoy me llama la atención lo que usted me dice. Sí, claro que sí. Esta escuelita lleva trabajando 20 años aproximadamente. Mi hijo cumplió 21 y él fue allá a la escuela. Esta escuela ha estado operando en locales comerciales, en casas, rentando, una aportación que los papás han dado para pagar renta. Aproximadamente hace como 5 años los papás se organizaron para comprar un terreno y apenas están levantando las paredes. Esta escuelita se llama Educación Inicial Indígena Venustiano Carranza y está aquí ubicado en la sección 7 de San Andrés, en la calle Auxol. Y sí, efectivamente, solo trabaja con una maestra y la maestra atiende a aproximadamente 20-25 niños porque no puede recibir más, porque como ya se los mencioné, trabaja en locales comerciales o en casas rentadas, no puede recibir a más niños. Y pues sí, lamentablemente el gobierno, nosotros hemos buscado respuestas de parte del gobierno, apoyos, ayudas, y como mencionaban hace rato, no nos los dan porque no cumplimos los requisitos, porque no tenemos tantos metros de terreno para que vengan y construyan. Por eso no nos dan los recursos. Entonces, pues sí hago un llamado a nuestro presidente que así como él dijo, ¿no?, que iba a apoyar a la comunidad indígena, pues yo creo primero están antes que todo los niños, y son niños pequeños que necesitan educación. Entonces, pues ojalá y pues esto le llegue. Le agradezco mucho, por cuestiones de tiempo tenemos que terminar. Alan, por último, la Ley General de Educación, que es el que regula toda esta parte de infraestructura, recursos y todo lo que de ella conlleva, 85 artículos ahí plasmados. ¿Tú has visto alguna diferencia en las escuelas que has pisado? Yo en mis 20 años de vida he visto varias escuelas, algunas porque he estado en ellas y otras porque por estudios las he visitado. Y esas escuelas tienen algo en común y es que son de comunidades apartadas, por así decirlo. Y en estos años no he visto absolutamente nada de cambio por parte del gobierno. ¿Por qué digo por parte del gobierno? Porque padres de familia se organizan y a lo mejor pintan, a lo mejor hacen pequeños arreglos, jardinería, entre otras cosas, pero son más los padres de familia los que están aportando. Como tal, fuera de lo que a lo mejor es un salario de un maestro que necesita llegar y que de repente, mira, ya llegó un maestro nuevo, no he visto algo relevante respecto o de gobierno hacia estas escuelas. Al menos en ese tiempo de las escuelas que yo he conocido, que son aproximadamente unas 7-8 escuelas, hablando de primarias, secundarias y preparatorias, no he visto un cambio real un avance en donde se vea reflejado ese presupuesto que deberían o teóricamente tienen. Pues como lo mencionamos en un principio, es un tema polémico, y quizá, no sé, más que polémico, podríamos llamarlo de ignorancia. O sea,
no conocemos exactamente nuestras leyes, no nos las enseñan como es, y por lo tanto si desconoces de una ley, pues no sabes a qué tienes derecho. Quizá pueda ser eso, señor Antonio, o sea, tantos años, yo lo puedo decir, desconocemos, porque pues no lo sabemos todo y no nos los informan tal y como es, eso nos está llevando a este rezago educativo. Efectivamente, es nuestra ignorancia. El caso es que, por ejemplo, la escuelita mencionada anterior, se hizo un oficio al señor presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle el apoyo para construir dicha escuelita, cosa que no lo vieron viable y pues a la fecha no se ha hecho nada. Entonces, pues sí, no sabemos dónde pedir, cómo llegar, cómo hablarles, y por eso nos ignoran. Entonces haríamos el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta escuelita, pero pues no solo por esta, ¿verdad? Sino yo creo como miembros de una comunidad, como padres de familia, como mamá, como papá, como hijo, como estudiante, yo creo que el llamado es a que volteen a ver todas nuestras escuelas, ¿verdad? Porque las cifras podrían mentirnos, o las cifras se ven alarmantes, o las cifras se ven muy grandes, quizás no les alcanza. A lo mejor necesitamos que alguien nos informe exactamente lo que está sucediendo, dónde están los recursos, qué falta, por qué no se destinan de la manera correcta, o a lo mejor se destinan de la manera correcta pero no alcanzan. Quizás es lo que tenemos que ver. Y estamos hablando concretamente ahorita en tema de educación, en tema de qué opinas del dinero destinado a la educación, si llega a tu escuela, no llega a tu escuela. Yo creo, y en este foro hemos visto que y concluimos que sí ha llegado a alguna parte, ¿no? Porque tampoco, lo dijo el señor Antonio, lo dijo la señora Saraí, o sea, es la misma aula, quizá ya le pusieron piso, quizá ya cambiaron la ventana, pero quizá también tiene filtraciones, o quizá el número de alumnos ha aumentado y la escuela sigue igual. Antes habían 30 alumnos en un salón de clases, ahora hay 50 alumnos en un salón de clases. Claro que todo eso nos va a afectar en el tema de la educación, hablando de infraestructura, hablando de dinero, y como es un tema polémico y por cuestiones de tiempo se los dije, yo quiero agradecerle, señor Antonio, señora Saraí, Alan, agradezco mucho el tiempo que han destinado a este podcast. Yo pienso que si esta pregunta, si este tema nos la responden en las redes sociales de alguna manera, vamos a estar preparados, vamos a estar listos para abrir debate y sobre todo para abrir soluciones, ¿verdad? No debates, porque debates podemos decir lo que se nos antoje, lo que se nos dé la gana, nada más de manera más atenta. Yo se los pido que seamos respetuosos en los comentarios. Si alguien sabe más, que nos los informe, y si alguien sabe menos, que se les oriente, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Aquí no se sabe o no conocemos todo, pero lo que queremos son llegar a unas soluciones viables en temas de educación, en temas de dinero, y sobre todo abro este foro a los que estén escuchando este podcast. ¿Qué opinas del dinero destinado a la educación? Si llega a tu escuela, por favor, los espero en comentarios, los espero ahí con sus mensajes, y nos vemos en la próxima transmisión para seguir con este tema tan interesante que es acerca del dinero o del recurso destinado a la educación. Que pase buenas noches, señor Antonio. Muchas gracias. Señora Saraí, gracias por acompañarnos. Gracias, igual buenas noches. Alan, gracias por acompañarnos. Yo espero que, como tú lo dijiste, eres uno de tantos estudiantes en la República que necesita apoyo económico, no solamente de un clásico échale ganas, sino que quizá de escuelas, de más infraestructura. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por invitarme. Me despido de ustedes, soy su compañero y amigo Adán Palma López en este podcast que quisimos escoger un tema polémico porque pues realmente lo dijimos en un principio, llega el inicio de clases
y piensas en dinero. Pero te vas al artículo 3º de nuestra Carta Magna y dice que es gratuito. Entonces, abrimos la pregunta al aire. Por favor, necesitamos sus respuestas. Muchas gracias y que pasen buen día, buenas noches, dependiendo del lugar donde se estén encontrando. Gracias.